TV vive tu televisión. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos nuevamente en un programa más de Coyuntura 2018 para llevarles precisamente el análisis de todo lo que está sucediendo en campañas en estos días y en los partidos. Nos acompaña aquí el licenciado Héctor Martínez. Buenas tardes, Héctor. Juanjo, al auditorio, buenas tardes. Maestro Leiva. Buenas tardes Juanjo, Héctor. Buenas tardes. Pues llegamos medio apresurados por un bloqueo que creo que afectó a muchísima gente. Había muchos turistas asustados que no querían salir de sus hoteles. Autobuses de línea que venían hacia Acapulco decidieron meterse a la central en Chilpancingo y esperar a que se levantara este bloqueo que fueron cerca de 5 horas, ¿no? cometido por setejistas que previamente vandalizaron el Congreso y la biblioteca del Congreso, ¿no? Algo que no se había visto, pues creo que está bien en lo que va de este sexenio. En lo que va de este sexenio, sí. Así es, y bueno, pues ahora se registraron estos hechos de violencia. Fue algo que, bueno, ya ahorita se levantó este bloqueo, pero sí afectó mucho. Llama la atención una nota por ahí que estamos viendo, ¿no? Del periódico El Sur, en el sentido que van como plurinominales, precisamente algunos de estos maestros de la CETEC, ¿no? Plurinominales por Morena, ¿es así? Sí, claro, ya una vez que revisamos que cotejamos la nota del Sur con los acuerdos aprobados por el IEPC, en efecto, los personajes que se señalan aparecen aprobados como candidatos plurinominales por Morena. En el caso del primero es evidente, pero no debería de sorprendernos. Es una cuestión que se ha repetido. Lo platicamos en programas anteriores con el cobijo que le dio Andrés Manuel a la sección 22 en Oaxaca, donde él aceptaba y es más alentaba ese tipo de conductas. No debería de sorprendernos el encontrar personajes de esta naturaleza incluidos en sus listas de plurinominales. Siempre han tenido empatía y lejos de poner un alto a estas acciones de violencia, Morena se ha dedicado a alentarlos. Incluso lo podemos ver en sus redes sociales. Tatiana Cloutier, de manera, digamos, hasta un punto, no sé si inocente o sarcástica, emite un comunicado en el cual le pide a todos los seguidores de Andrés Manuel que al momento de rebatir algún argumento lo hagan bajo la lógica y bajo la razón. Sin embargo, nos encontramos siempre agresiones por parte de Morena en redes sociales. Entonces, no nos extraña que dentro de sus filas se encuentren estas personas. Lo que sí me causa un poco de inquietud es saber qué van a hacer el próximo año cuando sean ellos quienes estén al interior del Congreso. ¿Lo van a vandalizar? ¿Se unirán a sus gremios? ¿O qué van a hacer? ¿Qué ha sucedido? Tenemos antecedentes de un caso así bueno, es el caso de Antorcha Revolucionaria, ¿no? También en sus tiempos era un grupo de choque y de presión y todo esto, ¿no? Pero ¿qué otro caso, qué otro grupo así? El Barzón, o sea, hay antecedentes de este tipo de grupos, no decir políticos, sino organizaciones sociales que de pronto al llegar a un gobierno afín se alinean. Yo creo que no ha sucedido así, ¿no? No ha sido el caso porque no han llegado aquí no a enfrentar el poder como tal. Han sido grupos que han estado de alguna manera, digamos, hasta cierto punto aislados. Pero sí afines, ¿no? Con el gobierno en turno. Incluso la coordinadora en Guerrero tampoco es la mayoría, pero sí es una organización que se hace notar y de manera muy ruidosa. No es la primera vez que vandalizan, no es la primera vez que vandalizan y que bloquean. Incluso, Juanjo, lo hicieron aquí en el puerto. Durante la mañana claro. También hicieron una serie de manifestaciones en la Diana, bloqueando y estrangulando la circulación. Pero también llama la atención, Juanjo, Luis, que no está claro cuáles son las demandas.
parece ser que es una Cuestión monetaria. un envalentonamiento al calor de las elecciones, porque las demandas no están claras y en contrario de las veces anteriores, en donde en otras administraciones se manifestaron, pues había una serie de pliegos petitorios que estaban públicos y entonces ya sabíamos qué era lo que estaban peleando. En esta ocasión no, en esta ocasión casi parece que espontáneamente salen, bueno, no es espontáneo, obvio, pero se organizan y salen. Se lo esperaba, ¿no? Sin previo aviso, un 1 de mayo, día no laboral, salen y hacen su manifestación y no queda claro qué cosa están pidiendo. Y creo que es totalmente irracional que una manifestación en este nivel, en este tono, cuando no han presentado ni siquiera sus demandas, por lo menos públicamente. Pues es que fue como que el arranque de campaña, ¿no? O sea, Pues, o sea, porque no es por nada también, el domingo, bueno, sí hubo arranque de Morena el domingo, sí. ¿no? Aquí en Acapulco, allí en el Monumento Benito Juárez. Muy malos los arranques de Morena, al menos en Acapulco han sido malos. Creo que no han sido lugares estratégicos. Muy malos, recuerdo el que hicieron en la Gran Plaza, no hombre, fue una... Pero sabes que un su caos. estrategia de redes está bien hecha, mucho mejor que la del Frente, que la del PRI, pues ahí más o menos va, pero como que estos de Morena, o sea, no son solo los, como decían los pejechairos, ¿no? En línea, o sea, no es una cuestión 100% orgánica, o sea, hay algo más, hay alguien ahí detrás, alineando todos estos candidatos, pero sí tienes razón, que en cuestión de ya el público, pues las masas, pues no hay tal masa, ¿no? Incluso yo veía un artículo por ahí de un periodista que comentaba, un saludo a mi amigo Misael Habana, en donde comentaba que pues, eran candidatos sin estructura, sin simpatizantes, ¿no? O sea, simplemente Son candidatos ahí. de redes. Candidatos de redes, Hay puede ser. un trascendido también ahí de una visita precisamente del hijo de López Obrador a Guerrero. Pero que eso no es nepotismo. No, En Morena no se llama nepotismo. No, seguramente es un líder bien Sí, es un líder cimentado natural. y con todas las Con trabajo. de la ley. Sí, con todos los méritos. Pero decía que vino a Guerrero a llamar la atención precisamente por la magra organización que están mostrando, e incluso no solamente con los arranques, sino con las campañas de sus otros candidatos, porque hay que recordar que también hay campañas al Senado y no los hemos visto mucho en Guerrero, y pues no sé si sea su estrategia, pero su estrategia es muy rara. Si hay pocos nos escondemos, si no hay nadie atacamos, o sea, pero si eso es lo que si están pensando solamente en el cobijo del tótem, pues vamos a ver cómo les va, ¿no? ¿Cómo vieron el resto de los arranques de campaña antes de irnos al corte? Esta idea, por ejemplo, del PRI de agarrar y juntarlos a todos en un lugar y vamos a arrancar campaña todos juntos, o lo que hizo el PRD, ¿no? Que fue arrancando uno por uno a sus candidatos en sus distritos. ¿Cómo vivieron? Creo que obedecen a la lógica de su propia naturaleza, ¿no? El PRI se ha caracterizado por ser un partido alineado, donde pueden encontrar coincidencia todas las fuerzas políticas, a diferencia de tal vez de lo que conforma ahora el Frente, donde las expresiones muchas veces chocan entre sí, y incluso al interior del PRD podemos hablar de tribus que traen sus propias corrientes, sus propios intereses, y obedeciendo a eso difícilmente los ibas a poder concentrar a todos en un mismo bloque. Creo que obedecen a cada uno a su propia... Además de los tribus, acuérdate que ahora van con otros partidos. Sí, ¿no? Movimiento Ciudadano, el PAN. Entonces, creo que esa es una de las razones. Digo, el candidato panista con el suplente perredista y bueno, esta serie de mezclas. Y el PRI igual va en coalición, o sea, pero son coaliciones más alineadas. Son, digamos, más naturales ese tipo de coaliciones. Porque al final son sus satélites, pues. O así se ha manejado al menos, ¿no? El verde satélite del PRI. De hecho, las alianzas a nivel estatal... El único rebelde fue Encuentro Social. No están cohesionadas, Hay ningún partido, hay que decirlo, a nivel nacional, lleva el 100% de las alianzas. Todas las coaliciones que se presentaron en esta ocasión llevan diferentes porcentajes. Y hay en algunos estados en donde van con ciertos... candidatos a gobernaturas, a alcaldías, a diputaciones, pero en ningún caso
las coaliciones, así sea el Frente o Morena con el PES o el PRI con sus aliados, tienen un acuerdo del 100%. Exacto. Pues vámonos a un corte y vamos a seguir aquí en Coyuntura 2018. Recuerde que estamos en el canal 76 de Easy y por Facebook también nos puede seguir en Sur TV y también nos puede seguir desde la fanpage de Noticias Acapulco News. Por favor, deje ahí sus comentarios y conviértase parte de esta mesa de análisis. Vamos al corte. ¡Ay! ¡Es un incendio forestal, guerrerito! ¡Alguien lo inició por accidente! ¿Sabías que los incendios forestales son muy peligrosos? Además, contribuyen al calentamiento global. Oye, guerrerito, ¿y sabes cómo reportarlos? Claro, llamando por teléfono al 911. Las quemas, además de que pueden provocar incendios, son malas para los animales y plantas que viven en nuestros bosques y selvas. Además de que afectan nuestra salud. Gobierno del Estado. Papá, si quieres llamarme princesa, quiero ser una princesa fuerte e independiente. Papá, mamá, si quieren que sea un niño que respete a las demás personas, enséñenme que las niñas tienen los mismos derechos que yo. Enséñenme que puedo ser policía, estilista, deportista, piloto de auto. ¡Edúcanos por igualdad! Agua Lubi, la mejor agua purificada de Acapulco. Tecnología y calidad en el proceso de purificación logran que el agua de nuestros contenedores esté baja de sales y libre de bacterias. Contamos con excelente servicio a domicilio, ya sea en la comodidad de su hogar o en su negocio. Comuníquese al teléfono 486-1805. Agua Lubi, confianza hecha pureza. ¿Piensas votar a ciegas? Para votar bien, primero hay que conocer. ¿Quiénes son y qué prometen quienes aparecerán en la boleta electoral? Jesús Lépez y Laura Sánchez Granados te lo dirán todos los sábados de 12 a 1 de la tarde en Boleta Electoral, una contribución de Sur TV al voto razonado. ¿Qué dijeron? ¿Qué hicieron? ¿En qué escándalo se metieron? Todos queremos saber qué pasa en La Grilla, el resumen semanal de las campañas políticas con Abel Salgado, todos los sábados de 5 a 6 de la tarde por Sur TV. La Orquesta Filarmónica de Acapulco celebra sus 20 años. Asiste al magno concierto de aniversario y disfruta de la Sinfonía número 2 de Mahler este viernes 4 de mayo en el Teatro Juan Ruiz del Alarcón del Centro Internacional Acapulco. Entrada gratuita, mayores de 8 años. Orquesta Filarmónica de Acapulco, 20 años tocando el corazón de los guerrerenses. Yo soy guerrerita. Y yo soy guerrerito. Guerrerito y yo te informaremos acerca de temas importantísimos como salud, educación, seguridad, protección civil y también de la alerta de género. Además, queremos que las niñas y niños como nosotros nos conozcan. Para compartirles nuestros valores. Acompáñanos en esta aventura. Gobierno del Estado. Bien, ya estamos de regreso aquí en Coyuntura 2018. Sí, en efecto, al parecer tembló hace unos minutos, pero bueno, eso ya será tema del noticiario con Abel Salgado a las 8 de la noche, terminando este espacio. Ahorita vamos a seguir hablando de política, ¿no? Y bueno, un temblorazo que se dio esta semana fue con este rollo del documental de Nat Geo sobre el populismo, ¿no? Nos lo vendieron como una serie en 7 partes, en donde cada una hablaba de un político y cerraban con Andrés Manuel López Obrador. Lo que hemos sabido hasta ahorita es que más que una serie es un solo documental que se llama El Populismo. Bueno, está dividido en 6 partes por el tema de YouTube, ¿no? Que en YouTube lo dividieron en 6 o 7 partes, que era conducido por Vargas Llosa, pero que, bueno, yo creo que ya, al menos los de esta mesa ya lo vimos, ¿no? Pero además es un documental que hoy mismo lo cita Vargas Llosa en un tuit,
es de hace 10 años, o sea, se produjo y se exhibió hace 10 años y hábilmente alguien, no sabemos si fueron los de MID o los de Anaya, lo empezaron a vender. Bueno, ¿quién más? Bueno, la sociedad civil lo vendió como que iba, así lo vendieron, o sea, como que iba a hacer un documental sobre el populismo en donde iba a estar, imagínense las figuritas, ¿no? Fidel Castro, Chávez, Lula, y cerraban con López Obrador. Así nos lo vendieron. Y que se iba a pasar en tales canales, tal. Total, hoy Vargas Llosa dice, eso fue hecho hace 10 años, no hay ninguna producción nueva. Pero además de eso, bueno, yo creo que a muchos nos pasó, por lo menos a mí me pasó, estar ayer a las 9 de la noche pegado en la televisión esperando el documental de Nat Geo, y nunca hubo tal documental porque fue mentira. Pero además de eso, lo interesante fue cómo se enganchó el equipo de López Obrador con el tema del documental, que incluso el mismo López Obrador exigió, ¿no?, que se revelara quién lo pagó, ¿no?, cuando no existía tal, o sea, lograron que se enganchara, lograron desviar la atención pública, y bueno, hoy que se sabe que no hay tal documental, ya el equipo de López Obrador ya está revirando, Tatiana Cloutier, y está diciendo, pues, disparamos las palomitas, ¿no?, pero pues queremos ver el documental, porque saben que no existe. O sea, ¿qué onda con ese mega borregazo ahí? ¿Qué pasó? No, sí hay un documental y sí hay producción nueva. Hoy en la mañana estaban entrevistando precisamente a algunos de los que participan en ese documental, como es Fernando Belauzarán, que es un muy activo partidario del Frente, perredista y fan ahora de Anaya. Y estaba diciendo cómo esas entrevistas que fueron parte del documental las hicieron el año pasado, entre agosto y octubre del año pasado. Incluso lo estaban entrevistando precisamente en el sospechosismo de quién les había pagado o por qué lo habían hecho. Y es una serie de Nat Geo como muchas otras. También en la semana estuvieron apareciendo las declaraciones de los productores y de los directores del canal, en el sentido de que pues, efectivamente habían recibido presiones para que no fuera transmitido. Pero pues es parte de la normalidad, como ha habido muchas otras. Pero no hubo tal transmisión. Lo que pasa es que, bueno, ahora nuevamente el sospechosismo para ver quién está patrocinando el documental, cuando es parte del ejercicio. Bueno, hay que recordar, hace 6 años hubo películas donde salía Chanove y era Luis Estrada, ha hecho películas precisamente en la época electoral. Hay que recordar la dictadura perfecta, la ley de Herodes, y otras, porque ya van 13 periodos electorales en donde sacan algo, ¿no? Donde haya casualmente una producción en donde está haciendo pues propaganda política, que eso es. Y sin embargo, en esas ocasiones nunca se llamó al sospechosismo, ni a exigir que eso fuera retirada, ni a investigar. Es parte de la normalidad democrática que haya diferentes visiones, y estas visiones se van a reflejar de muy diversas maneras. El pensar que el PRI o que el PRD o que el PAN esté patrocinando este tipo de producciones, sí se me hace exagerado, y parte de esa ola sospechosista que todo lo ven como que una conspiración, no es tal. Ahora, tú dices sí se produjo ese documental y todo, pero los links que estuvieron circulando por WhatsApp eran de este documental de hace 10 años, ¿no? No hay uno nuevo. Probablemente no hay alguna, porque no es la primera vez que se habla del tema. No, pues el populismo es un tema que a nivel Latinoamérica y yo creo que mundial es viejísimo, ¿no? Y con ese sesgo, fíjate, porque alguien decía, bueno, ¿por qué no incluyeron a Obama? Que se declaró el mismo populista, y es precisamente por esa diferenciación que en nuestra tradición política, nuestra tradición latinoamericana, el populismo tiene una connotación diferente. En Estados Unidos el populismo ha sustituido un término como el socialismo, porque en Estados Unidos históricamente el socialismo y el comunismo pues es más visto como el enemigo natural del capitalismo. Y aunque lo fue en una época histórica, ahora las connotaciones socialistas tienen otra
otro matiz y otro tono. En Latinoamérica el populismo no es socialismo, el populismo es una forma del ejercicio del poder que tiene que ver con derechas y con izquierdas y que no necesariamente refleja una ideología, sino una manera de aplicar el poder a través de de torcer un poco, de aprovecharse de instancias democráticas para beneficios propios, ¿no? ¿Es así, maestro Leiva? Yo creo que esto también obedece a un marketing de ventas. No solamente hay elecciones en México, hay elecciones en Sudamérica. Vale. Entonces es concurrente el tema y al menos la casa productora lo que busca es colocar su producto y lo hace a través de diferentes estrategias. En este caso ellos manejan el populismo y seleccionan diferentes personajes, porque no solamente hablan de México, o sea, no es un mensaje dirigido exclusivamente a Andrés Manuel, es un mensaje dirigido a toda América Latina. Entonces ellos buscan colocar dentro de su estrategia de marketing, de ventas, esa idea del populismo que tiene mucho impacto, sobre todo en Sudamérica, como Cuba, como Venezuela, como Brasil, Perú, que han tenido presidentes que han sido netamente populistas, y es más dirigido hacia un mercado sudamericano. Digo, se tiene que incluir a México por la dimensión que tiene y el tipo de mercado que hay, y resulta coyuntural y tiene que ver más que nada con el tipo de estrategia de ventas, creo yo. No creo que sea una campaña pagada por los partidos políticos, creo que es una campaña bien planeada por parte de Nat Geo para colocar su documental donde lo quiere, y eso se ha vuelto tema de conversación, no solamente en México, repito, sino también en los países sudamericanos, donde se enfrentan al populismo. Pues hasta ahorita yo no he visto tal documental, o sea, hasta que no lo vea, yo no voy a creer en tal y voy a seguir pensando que esta fue una magnífica idea, también parte de esta mercadotecnia para intentar restarle votos a López Obrador, ¿no? Comparándolo con estos personajes, ¿no? El populismo latinoamericano. Sumándole que Lula ya lo detuvieran. Sí, además, ¿no? O sea, hay un detenido ahí, ¿no? Entonces, y bueno, dices tú, hay de elecciones en Latinoamérica, pero pues en México el López Obrador no va a aparecer 14 veces en la boleta, como en Venezuela, ¿no? Donde bueno, Chávez al menos ya va a aparecer 3 veces en la boleta. No, mira, pongamos que no va a aparecer 14 veces, pero al menos sabemos que va a aparecer cuando menos 3 veces en la boleta. En los 6 años. Sí. Bueno, o sea, porque es una propuesta de hacer cada 2 años un referéndum. Lo que nunca ha aclarado es cuántas veces va a ser el referéndum, si nada más 3 o las que se puedan. Porque también es una manera de perpetuarse, y eso es algo que no ha aclarado ni quiere aclarar tajantemente. Yo más bien me refería a las veces en las que ha participado, es su tercera ocasión, y eso lo coloca 3 veces en la boleta presidencial. Si habrá más o no, sí. Bueno, hablando de las presidenciales nada más, claro. Si habrá más o no, ya el tiempo lo decidirá, ¿no? Exacto. Pues vámonos a un corte ya y regresamos aquí en Coyuntura 2018. Nadie vio lo de... ¡Ay! ¡Es un incendio forestal, guerrerito! ¡Alguien lo inició por accidente! ¿Sabías que los incendios forestales son muy peligrosos? Además, contribuyen al calentamiento global. Oye, guerrerito, ¿y sabes cómo reportarlos? ¡Claro! Llamando por teléfono al 911. Las quemas, además de que pueden provocar incendios, son malas para los animales y plantas que viven en nuestros bosques y selvas. Además de que afectan nuestra salud. Gobierno del Estado. Papá, si quieres llamarme princesa, quiero ser una princesa fuerte e independiente. Papá, mamá, si quieren que sea un niño que respete a las demás personas, enséñenme que las niñas tienen los mismos derechos que yo. Enséñenme que puedo ser policía, estilista, deportista, piloto de auto. ¡Edúcanos por igualdad! Agua Lubi, la mejor agua purificada de Acapulco. Tecnología y calidad en el proceso de purificación logran que el agua de nuestros contenedores esté baja de sales y libre de bacterias. Contamos con excelente servicio a domicilio, ya sea en la comodidad de su hogar o en su negocio. Comuníquese al teléfono 486-1805. Agua Lubi, confianza hecha pureza.
¿Piensas votar a ciegas? Para votar bien, primero hay que conocer. ¿Quiénes son y qué prometen quienes aparecerán en la boleta electoral? Jesús Lépez y Laura Sánchez Granados te lo dirán todos los sábados de 12 a 1 de la tarde en Boleta Electoral, una contribución de Sur TV al voto razonado. ¿Qué dijeron? ¿Qué hicieron? ¿En qué escándalo se metieron? Todos queremos saber qué pasa en La Grilla, el resumen semanal de las campañas políticas con Abel Salgado, todos los sábados de 5 a 6 de la tarde por Sur TV. La Orquesta Filarmónica de Acapulco celebra sus 20 años. Asiste al magno concierto de aniversario y disfruta de la Sinfonía número 2 de Mahler este viernes 4 de mayo en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Internacional Acapulco. Entrada gratuita, mayores de 8 años. Orquesta Filarmónica de Acapulco, 20 años tocando el corazón de los guerrerenses. Yo soy Guerrerita. Y yo soy Guerrerito. Guerrerito y yo te informaremos acerca de temas importantísimos como salud, educación, seguridad, protección civil y también de la alerta de género. Además, queremos que las niñas y niños como nosotros nos conozcan. Para compartirles nuestros valores. Acompáñanos en esta aventura. Gobierno del Estado. Controlado. Sí. Bien, estamos platicando, ya saben que este programa nunca se acaba ni en el corte, acerca de este tema de los grupos sociales, grupos de choque y los gobiernos en turno, qué tanta afinidad hay. Y estamos platicando que en el caso de la CETEC es un grupo que, bueno, ha causado problemas, así como lo hizo ahorita en el gobierno Astudillo, pues lo hizo también durante el gobierno de Aguirre, que era un gobierno de izquierda, ¿no? Entonces, es lo que decía, tú comentabas esto, que la perra, cuando la perra es... Bueno, esto lo dije fuera del aire, pero... Sí, claro, sí, pero es que se aplica tal cual, ¿no? Y curiosamente ahorita que Aguirre vuelve a aparecer otra vez, ¿no? Y vuelve a causar toda esta polémica, se aparecen los de la CETEC y vuelven con sus destrozos, ¿no? Yo creo que están envalentonados, ¿sí? Y hay condiciones también, como bien lo decía Luis, para reaparecer en escena. Ellos están, creo que sintiéndose identificados con una propuesta que está respaldándolos en el sentido del rechazo a la reforma educativa. Hay una propuesta ahí muy clara de revertir la reforma educativa y pues, ellos están obviamente... La propuesta de Morena. La propuesta de Morena, exactamente. Y entonces ellos están ahí reapareciendo en escena cuando pasamos muchos meses, tal vez años, en donde esto ya no era ni tema de discusión entre ellos, porque la reforma educativa ha transitado afortunadamente tanto en Guerrero como en Michoacán y Oaxaca de una manera, digamos, si no tersa, por lo menos ya, digamos, exitosa, en el sentido de que pasaron a las evaluaciones y la etapa de la implementación de la reforma del modelo educativo. Pero si finalmente ellos están también haciendo su parte, lamentablemente para nosotros quedamos en medio. Nuevamente, hoy es un día inhábil, afortunadamente para las escuelas, pero hay que ver qué repercusiones tendrá esto también en la planta y en los planteles, porque pues, sería muy lamentable que regresáramos a esos tiempos en donde estos maestros estuvieran pues en contra de la estabilidad, primero la estabilidad política, social del Estado, pero en el último caso y en el más grave de todos, pues atentando contra la educación y contra la preparación de los niños. Sí, y de hecho sí hay ya algunos reclamos, por ahí vi no recuerdo si lo vi en Twitter o en Facebook, un comentario enérgico por parte del presidente con Camingro, de Julián Uriostegui, precisamente en torno a las afectaciones, ¿no?, que está dejando este bloqueo. O sea, este bloqueo no afectó solo al tema turístico, no en razón de pues todos los turistas que ya iban saliendo de Acapulco hacia sus lugares de origen, sino también los daños que está dejando al comercio, a la industria de Guerrero, ¿no? Porque se bloqueó la autopista y la carretera federal, o sea, no había
forma. Es que el turismo es una de las actividades económicas más importantes en México. Entonces, gran parte de los guerrerenses viven del turismo, al menos la gran parte, el grueso de Acapulco, que representa un 40% de la población, vive del turismo, de manera directa o indirecta. Y si de por sí ya tenemos una crisis en cuanto a turismo generada por la violencia, a eso le suma la descomposición social que provocan estos grupos, generan el rechazo para el destino turístico. Y tienes otros destinos turísticos más rentables, más cercanos e incluso hasta más económicos. Entonces yo no sé a qué estamos apostando. Chilpancingo es eminentemente burocrático, no produce absolutamente nada y sobrevive a través de los poderes que se asientan en él. Pero en el caso de Acapulco, que es el grueso de la población guerrerense, sobrevive gracias al turismo. Y si se le cerramos las puertas y las ventanas a la casa, ¿cómo hacemos que ellos vengan? Y no solamente es Acapulco, es el paso hacia Guatanejo y es también el paso a las costas. Y es obviamente una si Guatanejo tiene otro tipo de turismo, Bueno, igual está conectado, ¿no? Pero Pero el turismo que llega a Zihuatanejo proviene una más de turismo internacional. Tiene razón. Tiene turismo internacional porque su aeropuerto es mucho mejor que el que tenemos. El aeropuerto que tenemos aquí es pésimo. De hecho, no sé si conozcan, pero los pilotos cobran más por aterrizar en Acapulco que por aterrizar en otro lugar. Está por inaugurarse ya. Bueno, está peor el de Chilpancingo. Es que el de Chilpancingo ni siquiera es aeropuerto, es un andén es un andén. Está por inaugurar próximamente ya las nuevas instalaciones del aeropuerto, pero finalmente la nota es negativa para el Estado, a eso me refiero. De que claro. Y si hay una afectación a las vías, tanto, y si fue simultáneo, no solamente fue en la autopista, fue también fue ahí en Chilpancingo como en Acapulco. Sí, pero habría que ver también, y no me gustaría estar en este momento en los pantalones o las faldas de algún candidato de Morena en Acapulco o en alguno de los distritos locales, ¿no? Porque, oiga, ¿qué opina? Que, pues, o sea... Pero si todo lo aplauden. Puede ser, sí, pero aquí ya si su máximo líder les aplaudió, ¿qué esperamos de los demás? Aquí tenemos esta afectación directa hacia el puerto que ellos aspiran a representar, ya sea desde el alcaldía, desde el Congreso, desde alguna regiduría. Entonces sí, es una postura difícil, ¿no? Ahorita para los candidatos de Morena. Yo creo que si le preguntamos al candidato plurinominal que va en la primera posición de Morena, que qué opina de las acciones de la CETEC, no creo que dude en respaldarlas, porque él proviene de la CETEC. No, pero además no atacaría la casa. Siempre caen en la negación. Cuando se les ha señalado de estas actitudes violentas, ellos señalan de que hay infiltrados, de que no fueron ellos, de que responden a las provocaciones del Estado represor, toda la serie de argumentos que ya tienen bien ensayados para no hacerse responsables de estas acciones que tanto daño hacen a la sociedad. Ahorita que comentaste eso precisamente, algunos maestros hicieron algunos comentarios en las notas que publicamos en Acapulco News diciendo que no eran maestros, ¿no? Que lo que porque además cobardemente que eran infiltrados, que no eran de la organización. Están las escenas de la vandalización del Congreso, cobardemente como siempre, se tapan el rostro, se cubren la cara para hacer sus fechorías. Y yo digo, pues qué revolucionario se tapa la cara cuando defiende la libertad, cuando defiende causas justas, cuando defiende el bien del pueblo. ¿Qué superhéroe tendría que estarse tapando la cara si no es que les da vergüenza realmente, o es de vergüenza que estén dañando el mobiliario, el bien público? Oye, maestros destruyendo una biblioteca, ¿qué contrasentido puede ser? Es más grande que ese. Creo que debemos también como sociedad condenarlo y no quedarnos también en la contemplación, porque estos grupos pues han vivido siempre al amparo de la impunidad, y creo que debemos de pedir que esto dejen de estar afectando, repito, no solamente a la sociedad, sino en último caso también a la niñez de Guerrero. Además, la CETEC siempre ha sido un gremio muy bien organizado, han sabido organizarse y generar movilizaciones de manera, digámoslo, espontánea, son muy rápidos en cuanto a organización. Si es que de verdad hubiesen sido infiltrados tanto los que vandalizaron el Congreso como los que generaron el bloqueo en Acapulco y en la Autopista del Sol,
junto con la carretera federal México-Acapulco, no dudo que inmediatamente hubiesen armado una rueda de prensa porque tienen la capacidad para hacerlo, para deslindarse de las acciones. Sin embargo, no lo hicieron y responden hasta el final con los argumentos de siempre, de no somos nosotros, son infiltrados. ¿Y quién permite esa infiltración? Ellos. ¿Quiénes generan la movilización? Claro. Ellos. Cuando se sale de control, entonces sí, se lavan las manos y dicen, no fuimos nosotros, fueron los infiltrados. ¿Quién infiltró a esa gente? Jamás se dice eso. No lo permiten, nunca permitirían que alguien que no fuera de su propio grupo porque son estuviera al frente y estuviera actuando en su nombre. Porque son contingentes además muy celosos en cuanto a su conformación. Y siempre que ha existido algún policía o un agente de gobernación infiltrado, lo detectan de inmediato, ¿no? Sí. O sea, a eso sí los ubican, a esto no. O sea, ya será porque van encapuchados o porque traen garrotes, pero... No, pero sería la primera señal de alarma. O sea, si tú vas en una movilización pacífica y ves al lado tuyo a alguien que va encapuchado y con unos garrotes, pues, lo primero que le dice, oye, ¿tú quién eres? ¿A qué vienes? Yo no vengo a esto, a mí no me invitaron a esto. Fíjate qué ha pasado en el DF, en algunas manifestaciones en donde las propias organizaciones han hecho a un lado a estos grupos anarquistas que efectivamente se aprovecharon de algunas marchas para poder hacer de las suyas, y las propias organizaciones se prepararon y se previeron y han encapsulado junto con las autoridades a este tipo de reacciones violentas y las han hecho a un lado y han tenido muchísimo éxito en ese sentido porque pues las últimas manifestaciones ya no los hemos visto a sus anchas como los vimos en el pasado. No se puede decir lo mismo aquí, que siguen estas actitudes violentas y criminales. Así es. Y sin justificación alguna. No se ha dicho a este momento. Muchas veces, recuerdo a Gavino, perdón por no estar presente, pero lo recuerdo, él decía, son luchas sociales por el reconocimiento de un derecho. Sin embargo, aquí no existe ninguna demanda como tal. Lo único que se puede vislumbrar es que se acerca un 15 de mayo y se siente como una medida de presión sobre el gobierno para lograr los beneficios extraordinarios que han tenido en otros sexenios, como el que tuvieron durante el gobierno de Aguirre, en el cual se les otorgaban 90 días de aguinaldo. Entonces, no hay... Que igual y también puede ser a raíz del aumento que acaban de tener el sector magisterial, ¿eh? No sé si fueron específicamente los aseos a la gente o qué sector del magisterio tuvo un aumento del 6%, algo así en su salario, ¿no? Muy bueno, y aquí es tal vez donde estos brincaron y dijeron, oigan, pues... No, porque el aumento salarial es para todos, independientemente del sindicato en el que se encuentren o la agrupación social. Y como dices tú, ya viene el 15, pero igual y es comenzar a una serie de manifestaciones o reacciones para, pues, tal vez intentar perjudicar al gobierno o con este trasfondo político, ¿no? Que no tendría lógica porque está afectando al partido que lo está proponiendo como plurinominales. No tiene ningún sentido. Además, fíjate, la propuesta que los está cobijando a ellos es la propuesta que se supone está al frente, es la puntera, es la que está promoviendo la contrarreforma para echar abajo la reforma educativa. Si eso fuera y la lógica hacia allá va, entonces ¿cuál es el sentido de hacer una manifestación en contra de la reforma educativa que están ellos por deshacer? No tiene ningún sentido. Creo que están, yo repito, envalentonados ante una situación que políticamente les está dando aire, les está dando oxígeno, y bueno, ojalá pues también ellos recapaciten en ese sentido, ¿no? Pues ojalá sería... Porque si fuera un trasfondo político, hubiésemos esperado un escenario similar al que se vivió en Oaxaca, evitando que tal vez el MIT se presentara en el PRI como lo hizo, y sin embargo no lo hubo, o sea... No, de hecho, bueno, en este caso el candidato más próximo a Avenida Guerrero pues es el mismo López Obrador. 17 y 18 de mayo, ¿no? Se anuncia que va a estar por acá, en Acapulco, el Chilpancingo, entonces pues es como tú dices, no tiene lógica, pero pues tú hablas de que son excelentemente organizados también, entonces sí está interesante, ¿no? Igual es parte de esta estrategia de confusión, ¿no? Como en las mismas marchas en donde ni siquiera te avisaban a dónde iban, simplemente agarraban y empezaban a caminar y de pronto se regresaban y de pronto estacionaban. O sea, puede ser parte de una misma estrategia, pues, que de desestabilización, ¿no? Es que también muchas organizaciones viven de la movilización, ¿eh?
y tampoco es negocio para ellos no movilizarse. Hace 2 días veíamos a Paco Taibo incluso llamando a la movilización. Ese es otro tema. Porque es precisamente, es que viven de eso, viven de llamar a la toma permanente de plazas y calles. Entonces, bueno, es también como que parte del ADN de estas organizaciones. Y fíjate que de manera contradictoria yo recuerdo que mucho se le reconoció al gobernador en turno, Héctor Astudillo, el que haya destrabado el conflicto que se tenía con los sindicatos y le permitió liberar las instalaciones del Exineban. La verdad, fue parte de la labor política que él hizo de realizar, digamos, acuerdos con estos grupos que le dio un poco de gobernabilidad. Y resulta extraño que de la nada estos grupos con los que en un momento acordó el liberar algunas oficinas que habían mantenido por años, reventaran de esta manera. O sea, no le hallo la lógica. Pues bueno, vámonos a un corte que sí tiene lógica para después hablar de otros temas, ¿no? Coyunturales también de lo que está pasando en las campañas electorales. Entonces vámonos al corte y estamos de regreso en un ratito. ¡Ay! ¡Es un incendio forestal, guerrerito! ¡Alguien lo inició por accidente! ¿Sabías que los incendios forestales son muy peligrosos? Además, contribuyen al calentamiento global. Oye, guerrerito, ¿y sabes cómo reportarlos? Claro, llamando por teléfono al 911. Las quemas, además de que pueden provocar incendios, son malas para los animales y plantas que viven en nuestros bosques y selvas. Además de que afectan nuestra salud. Gobierno del Estado. Papá, si quieres llamarme princesa, quiero ser una princesa fuerte e independiente. Papá, mamá, si quieren que sea un niño que respete a las demás personas, enséñenme que las niñas tienen los mismos derechos que yo. Enséñenme que puedo ser policía, estilista, deportista, piloto de auto. ¡Edúcanos por igualdad! Agua Lubi, la mejor agua purificada de Acapulco. Tecnología y calidad en el proceso de purificación logran que el agua de nuestros contenedores esté baja de sales y libre de bacterias. Contamos con excelente servicio a domicilio, ya sea en la comodidad de su hogar o en su negocio. Comuníquese al teléfono 486-1805. Agua Lubi, confianza hecha pureza. ¿Piensas votar a ciegas? Para votar bien, primero hay que conocer. ¿Quiénes son y qué prometen quienes aparecerán en la boleta electoral? Jesús Lépez y Laura Sánchez Granados te lo dirán todos los sábados de 12 a 1 de la tarde en Boleta Electoral, una contribución de Sur TV al voto razonado. ¿Qué dijeron? ¿Qué hicieron? ¿En qué escándalo se metieron? Todos queremos saber qué pasa en La Grilla, el resumen semanal de las campañas políticas con Abel Salgado. Todos los sábados de 5 a 6 de la tarde por Sur TV. La Orquesta Filarmónica de Acapulco celebra sus 20 años. Asiste al magno concierto de aniversario y disfruta de la Sinfonía número 2 de Mahler este viernes 4 de mayo en el Teatro Juan Ruiz del Arcón del Centro Internacional Acapulco. Entrada gratuita, mayores de 8 años. Orquesta Filarmónica de Acapulco, 20 años tocando el corazón de los guerrerenses. Yo soy Guerrerita. Y yo soy Guerrerito. Guerrerito y yo te informaremos acerca de temas importantísimos como salud, educación, seguridad, protección civil y también de la alerta de género. Además, queremos que las niñas y niños como nosotros nos conozcan. Para compartirles nuestros valores. Acompáñanos en esta aventura. Gobierno del Estado. Bien, ya estamos de regreso en el último bloque de Coyuntura 2018. ¿Qué onda con el pronunciamiento de Paco Ignacio Taibo? Esto de que vamos a expropiar a las empresas. ¿Será que él le dio alas a los de la CETEC, de que también salieron así muy entrones? ¿O qué está pasando ahí? ¿Será que
que como dicen, la campaña de López Obrador está llegando a un punto en donde comienza a perder el control, comienzan a perder los errores, y como decía Felipe Calderón, pues les va a pasar lo mismo que hace 6, 12 años. O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó ahí? Yo creo que bueno, Paco Ignacio Taibo siempre ha hablado así, tiene años hablando así. Es un autor muy activo, en el que incluso le gusta presentar sus libros, muy buenos por cierto, en las plazas públicas. Le gusta platicar con la gente, pero siempre ha hablado así. Siempre ha sido un personaje pues medio extravagante y pues tiene un sustrato anárquico. Siempre tiene esa tendencia a la anarquía. No, anarquía no, porque la anarquía implica el desconocimiento de las autoridades. Pues pero en el momento en el que dice voy a expropiarlas para que vuelvan a pertenecer al Estado, no estamos hablando de anarquía. No, lo que pasa es que siempre es desde el otro lado, lo que decíamos hace rato. ¿Qué hará esta gente si eventualmente llegara al poder? Es decir, es imposible que siendo el responsable de la administración y del gobierno, tú mismo te estés saboteando o tú mismo estés atentando contra los espacios públicos. Por eso siempre es más cómodo desde el punto de la oposición, pues la destrucción, la crítica, el desconocimiento, pues porque esa es parte también de tu estrategia. Hay manuales, no lo invento yo, hay manuales en donde se habla incluso de la desestabilización como una estrategia de acceso al poder. Pero es esa parte a la que me refiero, de siempre están, pues obviamente haciendo lo suyo, porque es parte de su propuesta, de su estrategia, criticar todo lo que hace el gobierno y negar cualquier acierto. Pero entonces fue un error entonces de estrategia del equipo de López Obrador. O sea, digo, gente como Paco Ignacio Taibo ayuda mucho a calentar los ambientes y todo, pero ahorita en donde pues, va adelante en encuestas, se está perfilando y todo, en donde el mismo López Obrador ya modera su lenguaje en los mítines, o sea, de pronto llega este cuate así como chivo en cristalería y le pone de cabeza toda la propuesta. Es que son los mismos, Juanjo, o sea, es el mismo López Obrador. Lo que pasa es que ahora en su modalidad, modo campaña 2018, le pusieron el tono amoroso, el tono conciliador, el abuelo apacible, la persona sensata. Pero es el mismo López Obrador de hace 6, de hace 12, de hace 18 años. Cuando le rascan tantito y lo entrevistan bajando del templete, dice exactamente lo mismo que ha dicho siempre. No es otra cosa. Paco Ignacio Taibo es el mismo de hace 6, 12 y 18 años. Son los mismos. Nada más que pues, se presentan en una versión de campaña, la versión amable. Creo que, híjoles, empecemos, déjame centrar mis ideas. Después tienes 3 minutos para centrar mis ideas. Después de este tipo de comentarios es imposible no comparar a Andrés Manuel con un escenario similar al de Venezuela, en el cual también se expropia toda la iniciativa privada y se comienza a invertir por el Estado, que lo lleva a una crisis financiera. Del mismo modo es imposible pensar en un Andrés Manuel sin retrotraernos 70 años a los gobiernos de antaño, de Lázaro Cárdenas. Como bien lo dice Héctor, creo que está en un momento en el cual tiene que dar su mejor cara, el momento de campaña, pero como Michelle Obama muy bien lo dijo en su discurso, el poder no revela, no te cambia, sino que revela quién realmente eres, y lo hemos visto en Andrés Manuel. Las reacciones más violentas que ha tenido últimamente son cuando él cree que se ha terminado la entrevista, y después recuerda que sigue en la entrevista y entonces vuelve a cambiar el lado amoroso. Es decir, viene, se refleja tal cual es, después recuerda que está en campaña y después se apacigua, pero luego se lo olvida y vuelve a cambiar. O sea, pues cuando dice, me dijeron que no respondiera, pero ya respondí. Bueno, amor y paz. Bueno, pues ya dijo lo que tenía que decir. Aquí el problema para él es que pues Paco Ignacio Taibo va a seguir siendo el mismo, ¿no? Él no va a cambiar. No, y así como él hay varios. Y aún con López Obrador en el poder, pues aquel señor le va a seguir diciendo sus cosas. Y ahí está Noroña, ¿no? Si no te gusta Paco Ignacio Taibo, y ahí está Bartlett, si no te gusta Noroña, sí, y claro. Ahí están varios. Bueno, ahí está no, es que la sección 22, la APO de Oaxaca. Sí, claro, Napito. Bueno, eso es lo que estamos viendo. Napito, que también es otra joyita. O sea, Félix también ahí lo tienes. Denle ideas.
son los mismos. Bien, vamos ya a ir concluyendo coyuntura 2018. ¿Por qué aguantaron, nada más una pregunta para cerrar, por qué aguantaron los legisladores este tema del fuero? ¿Por qué no lo votaron, no lo definieron ahorita? Por los ¿Por qué priistas. aguantarlo hasta después? Sí, Sí, son la mayoría en el Senado. Si los priistas no deciden, no avanza. Quien preside la comisión son los priistas. O sea que tienen todavía la idea fija de que puede ganar Meade. Pues, Yo no creo, yo creo que... ¿Ya obviamente, aceptaste que no va a ganar Meade? No, yo creo que no creo que haya sido una sola fuerza la que impidió la aprobación. Finalmente el Congreso es plural y una sola Pero fuerza no puede sacar el una Congreso se aprobación. mueve por mayorías. Sí, claro. Y quien preside la y se tienen que formar mayorías. Pero no se puede avanzar en Yo creo que comisiones se si no hay ven un mal todos, dictamen. por eso no creo Sí. que alguien se pueda lucir o alguien pueda decir que le conviene no haber sacado esta reforma. Pues al que porque- gane le conviene. Porque la va a hacer, bueno... No, el porque siguiente- va a mantener su el fuero, siguiente ¿no? No, y el siguiente Congreso, sí, claro, si no ya lo lo hace dijeron. lo va a concretar. O sea, no- Pero es que, mira, vamos a ser muy honestos. No se puede avanzar en el Pleno si no hay un dictamen previo de comisiones. Y quien preside la comisión es el PRI. Y el dictamen también se aprueba en comisiones, que también tienen la participación de todos Y los tiene partidos. mayoría también el PRI. Y no se puede, ningún partido por sí solo puede sacar la ley. Ninguno. De acuerdo, ningún partido de oposición mientras el PRI siga manteniendo el control Bueno, en comisiones tendrá- y en el Pleno. Es- Esa es la razón real del por qué no salió. Esa es una suposición, porque tampoco sabemos por qué no se aprobó. Si hubiese existido voluntad política, se hubiese aprobado. Así como se aprobó la de ley de todos seguridad. los partidos. Como se aprobó la ley de seguridad interior, era una reforma que convenía al presidente en turno y le aprobaron de manera. Mira, hace firme. 2 días aprobaron precisamente la ley con el Morena y el PRI, que ahora denominan Primor. O sea, cuando encuentras una fuerza política con la que puedes hacer mayoría, lo haces. Y el PRI lo ha hecho con el PAN, con el PRD, Entonces ya estamos hablando. sí, está con Morena. Volvemos a lo mismo, debe haber voluntad Faltó política. de las seguramente mayorías. faltó un partido político para poder hacer la mayoría. Bueno, dejemos el tema pendiente, porque pues, ya el próximo jueves se incorpora, ¿no?, a esta mesa el maestro Pepe Villanueva con una postura distinta acerca del tema de la CETEC, ¿no? Vamos a ver cómo han cambiado estas opiniones de aquellos tiempos de Aguirre la fecha, y vamos a ver también qué se viene de bueno en estos días en campaña. Gracias por acompañarnos aquí en Coyuntura 2018. Por favor, deje sus comentarios ahí en el Facebook de Sur TV para pues también colaborar y calentar el ambiente en esta mesa. Muchas gracias, maestro Leiva, maestro Héctor Martínez, gracias por todo, gracias por acompañarnos. Hasta luego.